cosas que están sucediendo, a cobrar conciencia que nos encontramos en un mundo ocupado por el enemigo y que necesitamos entender para que cuando comprendamos la razón por la cual Dios nos puso aquí, vamos a poder tener una comunión mucho más íntima con Dios y darle gracias que vamos nada más de paso por este mundo, que todo está pasando rapidísimo y las cosas en el mundo no van a mejorar. Tal cosa como un avivamiento mundial que hablan y que Argentina para Cristo, México para Cristo, no sé de dónde lo sacaron, ni en el libro del Mormón se encuentra eso. Entonces necesitamos tener una visión acerca de lo que está pasando y es lo que les quiero compartir a ustedes rápidamente para entrar después a una sesión de preguntas y respuestas. Quiero que en esta sesión de preguntas y respuestas pregunten lo que quieran, de religión, de filosofía, de lo que ustedes gusten o de lo que en su alma tengan ustedes guardado y quieran saber. Un cristiano que no tiene preguntas es un cristiano que no lee la Biblia. Porque cuando leemos este libro estamos en la mente de Dios, ¿se imaginan? La mente de Dios. Y al abrir la Biblia estamos pisando la orillita de un mar impresionante enfrente de nosotros como un océano, donde estamos en la orillita apenas conociendo las cosas que Dios nos ha revelado y que lo que Dios nos ha revelado ni siquiera lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Entonces, este lenguaje que se encuentra en la Biblia es un lenguaje encriptado, es un lenguaje escondido, por eso Jesús hablaba en parábolas, porque Dios esconde todos sus tesoros, que son piedras preciosas, solamente para aquellos que no creen en Cristo, sino a los que le siguen. Porque tú me puedes decir yo soy cristiano sin seguir a Cristo. Fíjense lo que le estoy diciendo. Tú puedes decir yo soy cristiano, pero no es verdad que tú sigues a Jesús todos los días de tu vida. Vienes solamente el domingo, pero no tienes una relación personal, viva, orgánica, dinámica, diario con el Hijo de Dios. Entonces, realmente en Juan 8, 30 y 31, Cristo lo dijo a los que ya habían creído en Él. Escuchen esto. Les estaba hablando no a los fariseos, no a los que ateos, agnósticos, escépticos, a los que ya habían dicho que creían en Él, les dijo Cristo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. O sea, no solamente nos llama a creer en Él, porque hasta el diablo cree en Él. Los demonios creen y a muchos de ustedes les ganan, tiemblan. Pero no hacen la voluntad. Y la voluntad de Él es que todos los días tengamos una relación con Él. Y a esos, el Espíritu Santo en los tiempos que estamos viviendo, les va a abrir el entendimiento para que sepas qué hacer con tu negocio, qué hacer con tu matrimonio, qué hacer con tus hijos, y saquemos el estrés y las preocupaciones de nuestra vida y podamos todos los días echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando no vivimos esa vida de desestrés, de relajamiento, de saber que mis hijos no los voy a cambiar, mi matrimonio no lo voy a cambiar, mi negocio no lo voy a cambiar, a mis amistades no las puedo cambiar, a mi esposo no le puedo obligar a que me quiera, a mi esposa no le puedo obligar a que me ame, tampoco a mis hijos. Cuando descansamos en eso, que eso depende de Dios y que lo único que nos interesa es tener una relación vertical con Él, le dejamos todo en las manos de Dios y nos inunda una paz. Algo dentro de nosotros comienza a tranquilizarse, donde tu alma te levantas y todo está bien. Todo está bajo el control de Dios. Señor, yo no soy Dios gracias a ti. Mi esposa, mis hijos, mi negocio lo pongo en tus manos. Yo sigo lo que tú estás haciendo. Yo quiero tener paz. Y si tú no tienes esa paz, el Espíritu Santo no puede comunicarse contigo. ¿Me oyeron? Si tú no estás en paz, al venir a la Biblia,
y estar tranquilo dentro de tu conciencia en tu vida, tú no puedes llegar a la Biblia y, pastor, un chocho, por favor. No podemos venir a la Biblia y a orar cuando estamos en un estado de ansiedad que se llama incredulidad, de desesperación, de que, como dice en 2 Corintios 4 el apóstol Pablo, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perseguidos, pero no desamparados. Nunca podemos llegar al punto los cristianos en un rincón de creer que no hay salida, porque has caído en un vórtice de incredulidad. Ahí es cuando el enemigo nos ataca, cuando creemos que ya no tenemos solución a nuestros problemas, que las cosas no pueden solucionarse, de mi esposa, mis hijos, etcétera, etcétera, el negocio, y ahí es cuando perdemos nuestro contacto con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la paz. Dice en Filipenses 4, por nada, ¿por qué cosa? Por nada estén afanados, sean conocidas. ¿Tienes un problema? Híncate. ¿Tienes un problema de salud? Híncate. ¿Un problema en tu casa con tu matrimonio? Híncate. Y dale a conocer a Dios tu problema. Pero acuérdate lo que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible, porque el que se acerca a Dios, tú necesitas al hincarte creer que Dios te está escuchando y que Él te va a contestar. Él es galardonador, Él recompensa a los que se acercan a Él. Y cuando tú haces eso, dice Filipenses 4, la paz de Dios, no la paz de Don Julio 70, ni de las pastillas tranquilizantes, ni de la droga, ni de la cocaína. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la capacidad que nosotros tenemos, nunca alcanzaría a comprender por qué estoy en paz rodeado de tantos problemas. ¿Cómo puedo tener esta tranquilidad en mi vida cuando sé que se está derrumbando tal vez mi casa o mi negocio, o el mundo, o el peso, o el petróleo? Porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. La mente es como un archivero, A, B, C, D, F. Y cuando estamos alterados es porque el archivo A está en la C, el C está en la F está en la R. Tenemos en desorden nuestra mente. Y no puede haber paz hasta que aquí tengamos orden. ¿Qué es lo que significa? La paz de Dios guardará vuestros pensamientos, los pondrá en orden, y ya que estés en paz, vas a pensar bien. Vas a saber qué hacer en tu matrimonio, si te divorcias, no te divorcias, si tu hijo debe ir a ese lugar, no debe ir a ese lugar. Pero mientras no tengamos eso, no podemos actuar. Y esta es la razón por la cual, ¿saben cuál es la enfermedad número 1 actualmente en el mundo? De acuerdo a la clínica Mayo en Rochester y al hospital Hopkins, que son las dos, ahora sí que hospitales o clínicas más famosas del mundo entero en diagnósticos, coincidieron en que el problema, el factor número 1 del mundo ahorita, causante de los problemas mentales y físicos, es el estrés. ¿Y qué es el estrés? Es un estado de vivir sin paz. Es un estado interior que tienes rencor, y tienes coraje, y tienes odio, y tienes preocupaciones, y tienes envidias, y no estás en paz contigo mismo, contigo misma. Y ese estado, la ciencia lo confirma, afecta tu sistema cardiovascular, gastrointestinal, sistema nervioso. Todos los órganos del cuerpo humano son afectados cuando no tienes paz. Y hace 2000 años un hombre llamado Jesucristo
Hace 2000 años nos dio la medicina. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ahora, esa paz, dice Cristo, algo sale de mí que se los dejo. Y al recibir yo a Cristo, esa paz entra a mi vida. Me dice Cristo, te dejo esa paz, pero al mismo tiempo te la tengo que dar diario. Porque mientras tú hagas contacto con esto, esa paz guardará tu mente, discernirás mi plan, te darás cuenta que vas a llegar a los 80, a los 90 años de edad, tranquilo, y vas a morir como un pajarito. Pío, pío, pío. Vas a decir antes de morir. Muy bien. Sin esta paz no vamos a enfrentar el mundo, porque nos encontramos en la última generación. Cuando Jesús dijo en Mateo 24, de la higuera aprended la parábola, de la higuera aprenda la parábola. La higuera representa a Israel en la Biblia. Y cuando Jesús dijo, cuando sus hojas comiencen a brotar, sepan que el verano está cerca. Después de 2000 años que Israel fue expulsado y exiliado de su tierra, hasta en el año 70 fueron sacados completamente, y en el año 120 la última insurrección de un hombre llamado Bar Kokhba acabó. Los romanos entraron y no dejaron piedra sobre piedra, y desde el año 120 de nuestra era hasta el año 1948 Dios regresa a anunciarle al mundo: no me he olvidado de Israel. El milagro de que hayan regresado a su tierra y se hayan convertido en una nación libre, soberana e independiente el 14 de mayo es el anuncio más grande que en el siglo XX nos dio Dios, nos iluminó Dios en el camino para decirnos: de aquí en adelante pueden comenzar a contar sus días. Desde 1948 ha comenzado la cuenta regresiva, escatológicamente hablando, del regreso de Jesucristo, no en la segunda venida, en el arrebatamiento de la iglesia. Y desde 1948 el mundo ha experimentado la caída del comunismo. 1990 llegamos a la luna, 1970 pues se inventa el internet, los teléfonos celulares, y todo actualmente es una tecnología impresionante en cuanto a la ciencia, no lo podemos negar. Y ahora que hemos alcanzado ese nivel de desarrollo científico, cibernético, tecnológico, etcétera, etcétera, hemos descubierto que estas mismas cosas que hemos descubierto se están volviendo nuestros enemigos. Ahora por todos lados están diciendo: por favor, no hables con tu iPhone pegado aquí, ponlo aquí, porque si te lo pegas son ondas, ¿verdad?, invisibles que llegan a tu oído y entran a tu cerebro. O sea, si puede atravesar el internet esa pared, imagínate si no atraviesa tu cerebro. Y están descubriendo que no lo dejes conectado en la noche, que te puede explotar, que no leas libros en tu iPad porque la radiación que emiten en tu retina te está afectando, etcétera, etcétera. Y comenzamos a ver que poco a poco nos hemos involucrado en un mundo que se vuelve contra nosotros, porque no tenemos la solución para los problemas que van más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Entonces creemos que vamos a conquistar las galaxias, cuando la Biblia nos muestra claramente que la conquista del espacio, ¿sabían ustedes?, es imposible. ¿O crees en las guerras de las galaxias? ¿Crees que vamos a llegar a Marte, que vamos a llegar a Júpiter y que vamos a pasar a otra galaxia? Miren, hace aproximadamente 75, 80 años, un hombre llamado Alberto Einstein postuló la siguiente teoría: E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué significa esta fórmula científica que postuló Alberto Einstein y que establece la cuarta dimensión y que el tiempo no existe? El tiempo, de acuerdo a esta fórmula de Einstein, no existe. Y
la dimensión en la que nos encontramos es la dimensión de un tiempo inexistente, porque no se puede de una forma clara definir. Pero lo más interesante es que Einstein dijo, es imposible la conquista del espacio por la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por hora, y además por el tiempo. Si tú sales aquí en una nave y te vas a la luna y te quedas allá 3 años y regresas, entonces cuando te fuiste tu esposa tenía 30 años y tú 30 años, cuando tú regreses tu esposa tiene 50 años y tú sigues de 35 años. ¿Cuántos dicen vámonos a la luna, verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo no existe en el espacio como existe aquí en el planeta Tierra. Salimos de la atmósfera y entramos a otra dimensión. Y la velocidad para que pudiéramos llegar al planeta más cercano, o sea, más allá de Marte, necesitaríamos más de 100 millones años luz. Entonces, es un sueño inexistente, una utopía que no existe. Pero nos encontramos en ese punto donde ahora creen que los ovnis van a venir a rescatarnos, a traer la paz y a enseñarnos a vivir unos con otros. Que yo le llamo la marihuanada del siglo XXI. Damas y caballeros, Estados Unidos se encuentra en un punto crítico porque el Partido Demócrata quiere destituir al presidente Trump. Independientemente que el presidente Trump se puede calificar, ¿verdad?, con problemas psiquiátricos o psicológicos, Dios pone reyes y Dios pone gobernantes y Dios los quita. Y lo ha usado para que se abra la embajada en Jerusalén, comenzó a abrir la oración en las escuelas, está en contra del aborto y en contra de los matrimonios gay. Que si hubiera ganado Hillary Clinton, esta administración que ganó Trump, hubiéramos estado ahorita con que ya los pederastas y la organización de pedófilos en Estados Unidos se hubieran reunido y hubieran sido aceptados por el Partido Demócrata para autorizar a la gente que quiera tener relaciones con los niños. Nos parece loco, ¿verdad, esto? ¿Cómo es posible que pueda un gobierno institucionalizar o oficializar algo tan degradante? Pues nos pensábamos lo mismo hace 25 o 30 años sobre los matrimonios gays, peor todavía la adopción de niños. Pero es el punto al que el mundo está llegando. Un punto donde el ser humano está aquí, los animales están aquí, y cuando el ser humano desciende debajo del nivel de los animales, que es a donde hemos descendido nosotros, síganme con mucho cuidado, es cuando viene lo que se llama la deshumanización. El ser humano se está deshumanizando. Estamos actuando con una degradación y una loquera, y lo peor es que se está aceptando como algo normal. Ese es lo peor de todo. Más locos están los que siguen a un loco. No sé si habías oído esa frase china. Más locos están los que siguen a un loco. Entonces, si hablamos de un loco gobernante o un loco religioso o un loco artístico o lo que sea, los que siguen a los locos están más locos todavía. Y todo lo que está pasando es una loquera y el mundo lo está siguiendo. Gracias a Dios que pues los demócratas no ganaron, ¿verdad? Ganó este señor. Ahorita viene una guerra impresionante. Si lo destituyen a Trump, entran los demócratas y adiós Israel, adiós familia, adiós matrimonios, porque viene completamente un desgaste impresionante, y como son nuestros vecinos y todo lo recibimos de este lado, entonces nos damos cuenta que están a punto de hervir la política estadounidense. De México hasta la Patagonia hay una revolución ahorita de ideas, unos cambios ideológicos que nunca nos esperábamos que pudieran llegar a México, Chile, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela. Venezuela se encuentra con el único país con la inflación más grande del mundo, Venezuela. 4.235.000 venezolanos han huido a Brasil y Argentina.
¿Cuándo habíamos visto eso? Chile, un país como Argentina de personas cultas, de empresarios, está en revolución tremenda. Ayer quemaron 7 iglesias evangélicas en Chile. Y todo esto nos damos cuenta porque los gobiernos están completamente desquiciados, no saben ya qué gobierno adoptar o qué sistema de ideología. El comunismo se demostró por Gorbachev en su perestroika que fracasó, pero como la democracia también está fracasando, quieren regresar a un sistema que tal vez no han probado y se está tratando de introducir en países latinoamericanos, y sabemos que las bases del comunismo son el ateísmo, el secularismo, el darwinianismo y el humanismo. Entonces, estas bases entran a deteriorar la raíz de las familias. Y cuando votemos por algún partido, siempre tengamos en cuenta lo siguiente: ¿ese partido apoya el matrimonio o está a favor o en contra del aborto? ¿Cuáles son las ideas morales? Cosas que casi nunca en un debate lo discuten. ¿No lo han notado? Discuten de política, de educación, de economía, del clima, pero casi nunca tocan el aspecto moral, porque es la columna vertebral de una sociedad. Y cuando se toca el tema de la moralidad, es cuando nos damos cuenta claramente la clase o el calibre en que se encuentran estas personas. Nos vamos a Europa. Europa tiene 4 naciones: España, Grecia, Italia, y España, Grecia, Italia y Portugal en la ruina económica. 4 naciones que se hundieron económicamente. La única nación en Europa que está sobreviviendo ahorita, apenitas, es Alemania. Gracias a Dios que Alemania tiene la única mujer en el mundo líder cristiana, Angela Merkel. Viene de un hogar de padres pastores. Ella dijo hace 4 o 5 meses, Europa necesita regresarse a Dios. Y aunado a Alemania está Francia nada más, es su discípulo de Alemania. Y Inglaterra, acaban de posponer el Brexit o la salida de Inglaterra de la Unión Europea para el año que entra. Boris Johnson, el nuevo ministro de Inglaterra, acaba de decir que van a darle 4 o 5 meses más al famoso Brexit o a la salida de Inglaterra de Europa. ¿Cuál es el problema de que Inglaterra se separe de Europa? El problema está en que si se separa Inglaterra de Europa, el Reino Unido abarca Irlanda, ¿verdad? La Gran Bretaña, que es la Gran Bretaña, con Inglaterra, etcétera, etcétera, y estas islas que están juntos se saldrían también, y la economía de Alemania, junto con Francia, se hundirían. ¿Por qué? Porque la Unión Europea sobrevive por los taxes o por los impuestos, por lo cual Trump ya no quiso ayudar a la Unión Europea, porque decía que Estados Unidos era el único que ayudaba con los impuestos de la Unión Europea. Entonces, Europa nos damos cuenta que está a punto de hundirse económicamente. Nos vamos al Medio Oriente. En el Medio Oriente se encuentran en 3 naciones el 65% de las reservas petroleras del mundo, que es Irak, Irán y Arabia Saudita. Estas 3 naciones, debajo de sus tierras, se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo. ¿Qué estoy diciéndoles a ustedes? Que ahorita, aunque Estados Unidos ya se independizó del petróleo árabe, ya Estados Unidos no depende, no sé cuánto lo sepan, porque ya está produciendo y están desarrollando más en Estados Unidos. El presidente Putin de Rusia está tratando de renacer la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que cayeron en el 90 del siglo pasado, que fue el comunismo o la Rusia antigua. Entonces Putin viene a resurgir y quiere unir las 15 repúblicas en que se dividió Rusia antigua para dominar Israel. Porque Israel, dice Ezequiel 5, versículo 5 en la Biblia, es el ombligo del mundo. Cuando dice la Biblia, Israel está en medio de las naciones, esa palabra en medio en el hebreo es ombligo.
Es el centro del planeta Tierra, Israel. ¿En qué sentido? Que ahí fue el país que Dios escogió para que naciera nuestro Salvador. Ahí fue el país donde Dios escogiera para que tuviéramos las Sagradas Escrituras. Y ahí fue la nación que Dios escogió para que ahorita los ojos del mundo se concentren en que desde el 48 que regresaron y puedan quedarse todos absortos y sorprendidos del milagro sociológico de que es la única nación en la historia de la humanidad que después de 2000 años regresan a su tierra. Pongamos los ojos en Israel. Ahora, muy bien, ¿cuál es el problema de Israel? Que es la única nación democrática del Medio Oriente. Y todas las naciones alrededor de Israel son monarquías o dictaduras. Entonces, eso impide que los árabes puedan establecer el califato. ¿Qué es el califato? Bueno, cuando Mahoma muere, 600 años después de Cristo, él fundó lo que se llama el Islam. Pero cuando Mahoma muere, surgen dos ramas del Islam, que son los sunnis o los chiitas. Los sunnis dicen que ellos son los verdaderos herederos del 12º imán, que según ellos va a ser el anticristo, ahorita les explico. Y los chiitas dicen que no, que ellos son los herederos de Mahoma. Entonces el Islam está dividido en dos ramas. Irak, por ejemplo, todos son chiitas. Y el grupo ISIS, que se levantó en el Medio Oriente, todos son sunnis. Y cuando Estados Unidos derrota a Saddam Hussein y saca sus tropas de Irak, todos los sobrevivientes generales de Saddam Hussein, que no murieron en la guerra del Golfo Pérsico, se juntaron para formar un grupo terrorista separado de Al-Qaeda. Al-Qaeda no quiso unirse a ISIS y formar entre Siria e Irak el grupo terrorista más cruel y sanguinario que la historia ha conocido, donde comenzaron a degollar a las personas, a patear las cabezas, enseñarles a los niños a que patean las cabezas jugando fútbol, soccer con ellas, para deshumanizarlos y desensibilizarlos y crear un ejército de robots monstruosos que no tuvieran sentimientos de nada. Mataron a Baghdadi, el líder de ISIS, hace una semana. Lo anunció los Estados Unidos, ya viene otra representante. Pero ISIS quería borrar la frontera entre Irak y entre Siria para en todo el Medio Oriente establecer el califato, o sea, el gobierno del Islam suní. Y comenzaron a matar a sus hermanos chiitas, porque dicen que los suníes son los únicos que heredan realmente lo que Mahoma les dejó. Desaparecieron por un tiempo ahorita, pero lo más impresionante de todo esto es que la Biblia profetizó en Ezequiel capítulo 38, los que la traigan rápidamente, Ezequiel 38, las naciones, damas y caballeros, santos de Dios, hace 2700 años, la Biblia profetizó las naciones que actualmente se encuentran unidas y que se fundirían en una confederación política para atacar a Israel y provocar la tercera guerra mundial. Así que nos encontramos en un mundo donde ya se escuchan los cascos del apocalipsis y donde, a pesar de la tecnología y etcétera, etcétera, somos la primera generación en la historia con el suficiente armamento nuclear para destruirnos en un minuto. En un minuto. Un solo misil, Satán, así se llama el nuevo misil de Rusia, Satán, y apuntan 16 misiles en el Atlántico a Estados Unidos. Y como son aguas internacionales, nadie los puede correr de ahí. Del lado este de Estados Unidos, enfrente de California, hay 4 o 5 submarinos Tifón también apuntando a Estados Unidos, esperando una orden nada más
para lanzar sus cohetes, y cada submarino tiene un torpedo, y tienen 7 u 8 torpedos, y un solo torpedo destruiría 5 ciudades americanas en menos de 1 minuto, sin que Estados Unidos tuviera el tiempo para defenderse. Pero vean ustedes esta asombrosa profecía para todos ustedes que se siguen llamando ateos, agnósticos, escépticos. Estamos en un mundo donde la persona que niegue a Dios o que niegue las Sagradas Escrituras es una persona, te lo digo con todo mi corazón, que no es por falta de evidencia. Si tú eres una de estas personas, es porque no quieres creer, no te conviene creer. Porque te muestro evidencias en la Biblia sobrenaturales. Y las profecías es una de las áreas, de las evidencias más grandes que tiene la Biblia para demostrarle al mundo que Dios existe. Porque si Dios existe, Él es el único que puede profetizar el futuro. Fuera de Dios, ¿quién lo ha hecho? Nostradamus, 8% profecías se cumplieron. Jim Dixon, ni se diga. Walter Mercado se acaba de morir. Y jamás se consideró profeta, ¿verdad? Gracias a Dios, simplemente astrólogo. Hasta ahí llegó nada más. Pero métete al Tripitaka de Buda, al Corán del Islam, métete a los Vedas de los persas, métete a los libros sagrados, busca donde tú quieras las profecías tan detalladas al 100% de la palabra de Dios, y no los vas a encontrar en ningún libro de la historia, ni del mundo tampoco. Mira lo que dice en Ezequiel capítulo 38, versículo 4 en adelante: te quebrantaré, le está hablando Dios, a una nación llamada Magog y a un hombre llamado Gog. ¿Cómo sabemos que Magog es Rusia? En la Biblia, damas y caballeros, santos de Dios, no aparecen los nombres de Rusia, no aparece el nombre de Irak, no aparece el nombre de Siria, no aparece el nombre de Turquía, simplemente porque esos nombres aparecieron a partir de 1920, del siglo pasado. ¿Y cómo sabemos entonces que estas naciones son las naciones que la Biblia mencionó? Bueno, en el caso de Rusia, los magogitas que fundaron la Rusia actual son todos los que descendieron de los escitas y poblaron del Mar Negro en adelante todo lo que se conoce o se conocía como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, los magogitas fueron los fundadores de la Rusia moderna. Irán, en 1935, hasta atrás, aparece en la Biblia con el nombre de Persia. Cada vez que tú veas en la Biblia Persia, es Irán, porque en 1935 se le cambió el nombre a República de Irán. Y en el 79, República Islámica de Irán, por el Ayatollah Khomeini. Gomer y Togarma, que aparecen en la Biblia con el nombre que es actualmente la Turquía, donde nació el Imperio Otomano, que fue derrotado en 1923 por los ingleses y que quieren volver otra vez el ISIS y las naciones árabes a resurgirlo. Y dice el versículo 5, Persia, que es Irán, Cus y Fut, hijos de Cam. Vete a Génesis 10 y encuentras 70 naciones. Estas 70 naciones, Génesis 10 es antes del Génesis 11. En Génesis 11 la Torre de Babel es confundido los idiomas, y Génesis 10 explica a dónde se fueron todas estas personas que fueron exiliadas o dispersadas de la Torre de Babel. Entonces, en el Génesis encontramos capítulos que no están cronológicamente en orden, porque antes del Génesis 10 es el capítulo 11 y el capítulo 10 debería venir después. Dios lo hizo a propósito. Igual que Apocalipsis 13 y 17. Primero es el 17, la ramera, y después es el anticristo, su poder político, porque el poder religioso viene primero y después el poder político mata a la ramera y se convierte el anticristo en el Dios de este mundo.
Pero así encontramos en la Biblia tantas cosas, rompecabezas sueltos, que nos da a nosotros Dios la responsabilidad de ponerlos en orden. Porque dice la Biblia que Dios es el que pone los misterios y la responsabilidad de nosotros es acomodarlos. Gomer y Togarma y toda la casa de Togarma y Turquía junto con ellos. Cus y Fut descienden de Canaán, que son Ocam, las naciones.